¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga. Somos la Iglesia Pan de Vida y tengo el privilegio de poder compartir la palabra el día de hoy. Así es que permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Te bendecimos, Padre del cielo, hermoso Rey, hermoso Padre, poderoso, grande. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayude, Señor. Precioso Espíritu Santo, toma el control, Señor, de esta palabra. Sé tú, Señor, hablando, Señor, instruyéndonos, mostrándonos. Toca los corazones de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Guárdalos, quita todo distractor, amado Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. El tema de hoy se llama la mejor herencia. Y no hay mejor herencia, no hay herencia más valiosa que nosotros podamos darle a nuestros hijos que la herencia de la herencia espiritual. Esa herencia espiritual es una herencia que no se puede medir, no se puede pesar, no se puede contar, porque es una herencia, no es una herencia física. Es algo que nosotros le damos a nuestros hijos. Es triste ver, hermanos, en estos tiempos, como personas, sus hijos no están caminando en los caminos de Dios, están en otros caminos, haciendo cosas que no edifican, sino todo lo contrario, destruyen. Hay una persona que me dijo, me da pena hablar del Evangelio cuando mi hijo está metido en las drogas y en el alcoholismo, está perdido, se la pasa viviendo en los anexos, pero Dios tiene el control, amados hermanos. Es por eso que esta palabra yo pienso que proviene del corazón de Dios y quiero compartírsela. Vamos a la primera cita. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 5 al 8. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Lo que resalto de este versículo es que dice en el versículo 7, y las repetirás a tus hijos. Ahí empieza la herencia de la que le estoy hablando. Tenemos que estarle repitiendo a nuestros hijos la palabra de Dios. Tienen que ver nuestro testimonio, tienen que ver cómo nos comportamos, porque ahí empieza la herencia que nosotros le queremos entregar a nuestros hijos. Necesitamos aprender a heredar valores y principios para que nuestros hijos puedan servir a nuestro Señor Jesucristo. Es una herencia que tiene que ser a través del aprendizaje. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, tierra de abundancia, tierra donde fluía leche y miel, luego de muchos siglos de esclavitud, Josué habló de la bendición generacional. Y es a través de esta generación, hermanos, que pudo entrar a la tierra prometida, que vemos cómo hay descuidos en las familias, hay dificultades en las familias cuando algún nieto, algún hijo, algún nieto, algún bisnieto
está pasándola mal y nosotros estamos llamados a establecer el reino de Dios primeramente en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestros hogares, con nuestros hijos. Sabemos que Josué fue siervo de Moisés. Era alguien muy cercano que le servía, que lo atendía. Josué también fue un hombre de los cuales Moisés envió junto con Caleb y otros 10 a explorar la tierra prometida antes de que tomaran posesión de ella. Y podemos ver cómo Josué y Caleb regresan motivados para tomar lo que el Padre había prometido, una herencia, un lugar donde fluía leche y miel, y ellos estaban dispuestos a pelear con gigantes, a pelear con todos aquellos que se opusieran a la promesa de Dios. Pero también Josué le tocó deambular 40 años por el desierto, por la negligencia y por la incredulidad de ese pueblo. Josué fue un hombre que fue usado por Dios para posteriormente, meter al pueblo de Dios a la tierra prometida. Amén. Josué 24, 14 al 16. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Es curioso, hermanos, toda esta generación de la que habla Josué 24 fue la generación que entró a la tierra prometida. Es la generación que le tocó ver los milagros que nació en el desierto. Esta generación le tocó ver cómo Dios mantenía al pueblo con maná, cómo Dios sacaba agua de la peña, cómo Dios les daba sombra a través de una nube y les daba calor con la columna de fuego. Y vemos cómo estas personas, al ver esos milagros, ellos decían, nunca acontezca que dejemos a Jehová. Estaban convencidos de que Jehová era Dios y que fuera de él no había otro. El problema vino cuando esa generación se perdió, cuando esa generación no alcanzó a conocer a Dios, los milagros, los prodigios, las señales. Y al leer esto, tal vez tú te preguntes el día de hoy, ¿tenían otra opción? Y yo te digo, claro que tenían otra opción. Claro que podían seguir sirviendo a los dioses amorreos, o pudieron haber seguido adorando a los dioses de Egipto. Tenían otra opción, pero hubiera sido ingrato que después de tanto que Dios hizo por ellos no les sirvieran. Por eso también ahora es que a veces muchas personas, no pocas, hermano, en las iglesias cristianas abunda este tipo de personas que vienen por su milagro. Y Dios es fiel y Dios es justo. Y así como a ese pueblo lo metió a la tierra prometida, hay gente que busca de Dios, viene, recibe su milagro, y ya cuando están bendecidos deciden apartarse de los caminos de Dios. Josué evidentemente ejercía un doble liderazgo, primeramente con la congregación y luego con su familia. Al pueblo no lo podía obligar a que siguieran a Dios, no les podía imponer nada, pero los que vivían en su casa, los que eran de su sangre, a su familia, claro que sí. Y también debemos de imponernos a quienes no quieran creer en nuestros hogares. A la nación no se le podía decir, pero su casa, claro que sí. Y yo y mi casa, cuando termina ese versículo, yo y mi casa serviremos al Señor, está hablando de que es una generación, que no tan solo es una generación, sino que son varias. ¿Por qué? Porque es el Padre, es el Hijo, es el Nieto, es el Bisnieto. El problema ahora es que confundimos nuestro papel de liderazgo. Todos somos líderes,
en algún lugar. Tal vez eres jefe de algún departamento y eres un líder. Tal vez eres un líder, aunque seas empleado. Tal vez eres líder. Tengo que decir que eres líder de tus hijos. Mujer, eres líder de tus hijos. Varón, eres líder de tu familia. Y tienes que enseñarlos e instruirlos. Todos somos líderes en casa y dejamos la opinión muchas veces en la familia. Muchas veces dejamos lo que tú quieras hacer y eso no es correcto. Tenemos que tomar la decisión de las cosas de Dios. Primero es Dios y a lo último Dios. Dios es el que gobierna nuestras vidas. No decidamos cosas que nos puedan llevar a tener dolor de cabeza. No le demos esa autoridad a nuestros hijos si no tienen la edad. Yo muchas veces mi hijo me pide cosas y me dice, puedes comprarme este juego, y le digo, no tienes la edad todavía. Entonces no le demos a nuestros hijos ese liderazgo, esa carga para que tome decisiones que a nosotros como padres de familia nos toca o nos debemos de tomar. Lo que tú quieras, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces yo tuve que trabajar conmigo, porque incluso luego mi esposa me decía, ¿qué camisa te plancho? Y yo le decía, la que tú quieras. Y tuve que trabajar con eso. ¿Qué comemos? Pues lo que quieras. Y no debe de ser así. No porque mi esposa no pueda decidir y tomar esa decisión. Claro que mi esposa me puede ayudar a tomar decisiones, pero no le puedo delegar todo. Amén, le puedo delegar el cuidado de mis hijos, pero no todo es delegarle a la esposa, porque si no nos acostumbramos a que todo lo tiene que hacer la esposa. Amén, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado igual. Entonces, tenemos que educar a nuestros hijos y tenemos que guiarlos correctamente. Hay una diferencia entre ser bendecido y ser educado. Nuestros hijos son una bendición de Dios, claro, pero nos toca a nosotros educarlos y saberlos guiar en el camino y en la senda del Señor para que no se aparten. Amado, el enemigo no duerme. El enemigo anda buscando, anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Él anda viendo a ver quién se descuida y muchas veces nuestros hijos son los primeros que quisiera él atacar. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este versículo es una bendición para el pueblo de Dios. Porque nos dice la Biblia cómo tenemos que educarlo, instrúyelo. Instruye al niño en su camino para que de viejo, cuando fuere viejo, no se aparte de él. ¿Qué chiste tendría que el día de mañana Arturo Lozano fuera salvo y que sus hijos no alcanzaran la bendición de Dios porque tomaron malas decisiones? Porque no quisieron creer en Jesucristo. Sería difícil, ¿verdad? Si te pones en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que instruir a nuestros hijos, les guste o no les guste. Primero es Dios y después todo lo que sigue. Primero es Dios y después son las cosas que le agradan. ¿Qué pasó entonces con el pueblo de Israel? Entonces, muchas veces ponemos a escoger a nuestros hijos. Si van, yo he escuchado personas, yo he escuchado personas que le dicen a su hijo, pues si no quieres ir a la iglesia, pero vas para dentro de 8 días, sin falta. No puedes faltar dentro de 8 días, hoy quédate. No le dé tanta cuerda a sus hijos. Que su hijo no decida si va a la iglesia, si vive abajo de su techo, si usted le da para la comida, si usted le da para los frijoles, si usted lo está manteniendo, usted pone las reglas, hermano. Porque después, cuando quiera obligarlos, ya no va a poder. Cuando usted quiera después invitarlos, exhortarlos, el chamaco ya no va a querer. O la niña ya no va a querer. Porque usted le dio esa autoridad. Usted le permitió la primera vez y abrió una puerta para que faltara. Entonces, si el niño no quiere ir a la iglesia, no es si quiere, tiene que ir. Tiene que ir. Amén. No le deje tomar esas decisiones. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel después de que Josué murió? Mientras Josué estuvo ahí liderando, buscaban a Jehová, pero cuando faltó,
se levantó una tercera generación que no vivió cerca, que no vio de cerca los milagros de Dios y por consecuencia se apartaron de él. No lo buscaron, no invocaban su nombre. Jueces 2:6 al 11. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y habían recibido la bendición. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, sirvieron a otros dioses, hermano. Se confundieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahí? Que no hubo una buena enseñanza, una buena secuencia de enseñanza. Algo pasó ahí, no se pudo enseñar. Y los padres no pudieron transmitir a sus hijos lo correcto, no pudieron transmitir las cosas de Dios. Algunos dirán, entonces falló Josué. No, falló la familia. Porque tú te dirás, bueno, yo te hago una pregunta. ¿Quién es el que educa a tu hijo? ¿Eres tú o el pastor de la iglesia? Claro que eres tú eres el que lo educas, el que lo enseñas. No permitas, vaya, incluso dices, es que mi hijo es rebelde, sí, y le das permiso de que falte a la iglesia. Tenemos que ser astutos y no dejar que esta generación se pierda. Amén. Imagina ese pueblo que sufrió tanto para poder entrar a la tierra prometida y que la siguiente generación lo perdiera todo, se alejara del Señor. Estaban tan entretenidos con su bendición, con su posesión, con su empresa, con su negocio, con su dinero. Estaban tan entretenidos con la bendición, con la heredad que Dios les había dado, que se olvidaron del que da las bendiciones, se olvidaron de Dios. Y puedes perderlo todo, hermano. Yo les he dicho, puedes darte el lujo de perder casa, carro. Claro que no es un lujo, ¿verdad? Pero puedes perder casa, carro, puedes perder negocio, dinero, cuentas. Pero no, si tú no pierdes, no te sueltas del Señor, Él te puede volver a levantar. Él puede volver a hacerlo una vez más. En las Escrituras leemos sobre la primera generación del mundo. Usted sabe cuál es, la de Adán y Eva. Y a ellos les nacieron dos hijos, Adán, Caín y Abel, y usted sabe la historia. Pero después, cuando Caín mata a Abel, dice la escritura que después Adán se llega a su esposa y concibe a Set. Vamos a Génesis 4, 25 al 26. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Si eres una persona por quien Dios vuelve a ser el centro de su familia, va de nuevo. Si eres tú la persona que Dios está usando para que Jesús sea el centro de tu familia, bendícelos. Bendice, hermano. Bendice a tus familiares, bendice a tus hijos, bendice a tus nietos. Bendice, eso es correcto. Algunos dirán que Josué falló, pero no fue así. Y si eres el centro de la familia, declara que tus generaciones serán benditas de aquí en adelante. Declara que siempre, ora que siempre habrá alguien, que no faltará de tu descendencia,
quien levante el nombre de Dios, que busque de todo corazón su presencia y que confiese que Jesucristo es el Señor. Estos primeros hombres, descendientes de Adán, se tardaron en buscar las cosas del Señor. Y a veces nos cuesta trabajo orientar a nuestra familia. Tengo un amigo que él quiere buscar de Dios y busca de Dios, pero le está costando mucho trabajo con su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo ya es una persona grande, es menor de edad, pero está en el límite. Y nunca le enseñó las cosas de Dios. Nunca le enseñó a adorar, nunca le enseñó a orar, nunca le enseñó el camino de Dios. Y claro que hoy se le está complicando. Y mi recomendación es que cuando este joven o esta jovencita o algún conocido, algún sobrino, sobrina, no quieran de las cosas de Dios, tú entres a la guerra, tú entres a orar, intercedas por ellas para que el Señor tome el control de sus vidas. Amén. Entonces hay que inspirar a nuestros seres amados. Hay que enseñarles que tienen que buscar de todo corazón al Señor. Muchas veces nos damos por vencido con los hijos, diciendo, pues ya haz lo que quieras. Es triste ver, hermanos, cómo matrimonios cristianos, servidores de Dios, gente que sirve en los ministerios y que sus hijos no quieren saber nada de Dios. Es difícil y es duro, ha de ser muy duro. Entonces, si tú tienes tus hijos, están pequeños, están chicos, no permitas que hagan lo que quieran. No permitas, no te doblegues ante las peticiones de ellos. Primero es Dios y después las demás cosas. Pablo le decía a Timoteo que en él había una fe no fingida. Usted se acuerda de ese pasaje, según a Timoteo 1, 5 al 8. Dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Fíjate, hermano, que hay personas que tienen temor, hay personas que tienen miedo, porque el hijo los amenazó de que se va a ir de la casa, y le permiten de todo. Le permiten cerveza, le permiten que fume, le permiten que llegue tarde, le permiten que ande haciendo y deshaciendo. ¿Por qué? Porque el hijo los amenazó de que se va a ir de casa. Y eso no puede ser así. No puedes vivir atemorizado. Ahí vemos a Timoteo que habla de 3 generaciones. Primero era su abuela, su madre y él. Y Pablo le dice, lo exhorta, le dice que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Que no se deje amedrentar por las situaciones que están viviendo, por las situaciones que está pasando. Y te digo esto, hermano, porque hay muchas personas, hay muchas familias cristianas donde los hijos ya tomaron el control de ellos. Le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences del Evangelio de Cristo, ni de mí preso suyo. Amén. Dice Isaías 60, del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hay tinieblas, hermano. Yo creo que esta es la generación que más atacada es. Yo creo que esta generación es la que más tinieblas puede ver. ¿Por qué le digo esto? Usted ve los programas de la televisión, usted ve las redes, una caricatura, toda caricatura prácticamente trae dragones,
trae brujos, trae hechiceros, trae unicornios, trae hadas, trae homosexualidad ahí escondida, trae cosas que nuestros hijos absorben, todo juego que sale, en las tablets, todas las cosas esas, está hablando de cosas demoníacas, y nuestros hijos lo están recibiendo. Y yo te decía, volviendo al tema, hermano, que no tienes que tener un espíritu de temor, sino de amor. ¿Por qué? Porque de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Dios, que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Yo por eso le digo que a mi criterio, esta es una generación que está enfrentando una gran densidad de tinieblas. Pablo también le habló a Timoteo sobre ser intencionales para formar futuras generaciones. Amén. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le estaba encomendando a Timoteo que enseñara a otros, ¿qué cosas? El Evangelio. ¿Qué cosas? Las que habían escuchado de él. Los niños de ahora son la generación que más leerá la Biblia. Y claro que al enemigo no le gusta eso. Y claro que al enemigo le molesta que nuestros hijos lean la palabra, que nuestros hijos vean historias bíblicas. Ellos verán cumplidos las promesas que tal vez tú y yo no alcancemos. Verán milagros, prodigios, promesas cumplirse. Serán una generación que adore al Señor Jesús. Amén. Sabemos que hay bendiciones y maldiciones también. Sabemos que hay cosas que nosotros pudiéramos estar haciendo que pudieran afectar a nuestros hijos. Sabemos que hay iniquidad y que la palabra dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Éxodo 20, del 3 al 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Entonces, hermano, esforcémonos por ser quienes bendicen a las generaciones. Esforcémonos por orar por quienes rompen las cadenas de maldición, toda iniquidad. Esto está hablando de iniquidad, hermano. Hay que romper toda iniquidad, todo pecado que pudiera afectar a nuestras generaciones, a la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Amén, porque la palabra dice también que Él visitará la bendición, que Él es misericordioso. Dice que Él hará misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser de esos que aman al Señor, para que el Señor haga misericordia a millares de nuestros hijos futuros que vendrán. Que no seamos la última generación que invoca el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos que aprender a que los mayores bendecimos a los menores, tal como sucedió con Abraham, con Leví, que cuando Abraham entregó los diezmos, no tan solo bendijo a Isaac y a Jacob, sino que bendijo hasta a Leví. Todavía Leví no nacía ni siquiera Isaac, no había nacido ni siquiera Jacob, el padre de Leví, cuando Abraham estaba dando los diezmos a Melquisedec, Hebreos 7, del 6 al 10. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, está hablando de nuestro Señor Jesucristo.
Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está hablando de que cuando Abraham entregó los diezmos, no tan solo estaba cumpliendo con su parte, sino que cumplía con la parte de Isaac, de Jacob, y alcanzaba esa bendición hasta Leví, porque tiempo después Leví sería el que recibiría los diezmos de la congregación. Amén. Entonces, hermanos, rompamos con todo aquello que quiere impedir. Sabemos que tenemos un buen adversario, un adversario que es vencido, que ya fue vencido, pero que no por eso deja de intentarlo. Entonces, cubramos a nuestros hijos, guardémoslos en oración. Él, como bisnieto de Abraham, estaba en los lomos de él, es decir, era parte de la semilla en el interior de Abraham. Yo no sé cuántas semillas hay en ti, pero imagina lo que Dios ya pensaba de Leví. Ya estaba bendiciéndolo cuando aún no existía. Y tal vez tú estás haciendo cosas que afectarán para bien a tus generaciones, para bien a tus hijos, para bien a tus nietos. Amén. Yo quiero orar por ti, hermano. Yo quiero pedirle al Señor en esta tarde que bendiga a tus hijos, que bendiga a todos los hijos de Pan de Vida, todos los hijos que estén en casa, que Dios los guarde, los proteja, que les dé esa bendición que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú el día de hoy, tus hijos están incrédulos, recuérdales tu testimonio, hermano. Háblales de dónde te encontró Jesús, de dónde te sacó, en dónde estabas, cómo te encontrabas. Porque yo sé que a muchos de nosotros el Señor tuvo que venir y tuvo que escuchar nuestra oración y el Señor nos liberó de muchas cosas. Entonces, no permitamos que el enemigo se interponga entre las cosas de nuestros hijos y Dios. Establezcamos el reino de Dios en nuestros hogares. Permíteme orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Precioso Espíritu Santo, yo te pido, Señor, por todos los hijos, por todos tus hijos, Señor, de Pan de Vida. Te pido, Padre del cielo, por aquel que esté escuchando esta predicación, te pido que le bendigas, Señor, que bendigas a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, Padre, al igual que a todo el pueblo de Pan de Vida, Señor. Somos un pueblo que creemos en tus bendiciones, en tu palabra, Señor. Y si tu palabra dice que tú bendecirás, Señor, y que haces favor y misericordia a millares, a los que te aman y guardan tus mandamientos, Señor, nosotros queremos ser de esos, Padre, de los que guardan tus mandamientos y que haces misericordia sobre nosotros, Padre. Yo bendigo a todo el pueblo de Pan de Vida, Señor. Bendigo, Señor, estos tiempos. Te doy gracias, Señor, porque tú nos guardas, nos proteges, nos libras de todo mal, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por la heredad que nos has dado. Gracias por lo porvenir. Gracias por guardar a nuestros hijos, por protegerlos. Gracias, Señor, por esa herencia que es tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque sin Él no podríamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Te bendigo, amado hermano. Te deseo lo mejor en este tiempo. Hasta pronto. Bendiciones.